Hola, vamos a ver la transformación de la biomasa forestal. Para lograr alcanzar las metas en bioeconomía, nosotros necesitamos desarrollar un sector basado en productos biológicos, generar empleos, convertir los residuos en productos con nuevo valor agregado, sustituir, reemplazar el material fósil por alternativas renovables y generar ingresos adicionales para los productores. Entonces, para seguir los senderos, para aprovechar la bioeconomía, nosotros necesitamos realizar la transformación de la biomasa, convirtiendo la materia orgánica renovable en bioproductos y bioenergía. Y esa biomasa puede ser de origen vegetal o de origen animal. Y las principales fuentes generadoras de biomasa son los residuos agrícolas, los residuos forestales, los cultivos energéticos, agrícolas o forestales, los residuos industriales, forestales y agroalimentarios, los residuos urbanos y también los residuos ganaderos. Y la mayoría de ellos están relacionados con los sistemas agropecuarios. Cuando hacemos la transformación de la biomasa, nosotros la hacemos a través de biorefinerías, ¿sí? Se puede generar bioenergía, biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Se puede realizar el aprovechamiento de cultivos energéticos, oleaginosos o industriales. Se puede obtener biomateriales, ¿sí? Bioproductos. Y también se puede utilizar residuos de la producción primaria como efluentes forestales, urbanos, industriales y con fines energéticos. También se puede realizar el aprovechamiento de moléculas orgánicas para la generación de materiales en plazo a los derivados del petróleo. Entonces, como vimos, se puede transformar esa materia orgánica en bioenergía, ¿sí? O bioproductos. La bioenergía puede ser gaseosa, sólidos o líquidos, ¿sí? Gaseosos, todo que es biogás, ¿sí? Biometano. Los que son sólidos, los pellets, briquetas, lignina, todo de base forestal y carbón vegetal. Y los líquidos, el bioetanol, biodiesel, ¿sí? Todos los biocombustibles líquidos. Cuando hablamos de biocombustibles, tenemos dos tipos de biocombustibles, de primera generación y de segunda generación. El de primera, el bioetanol, biodiesel y biogás, ¿sí? Y el de segunda son de base de biomasa forestal, ¿sí? De especies forestales como eucaliptos, los pinos, entre otros, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de bioproductos, la gama de bioproductos son infinitas. Van desde biomateriales, ¿sí? Que como este que ustedes pueden ver acá, que pueden ser generados de caña de azúcar o en este caso de lignina de material forestal, o sea, de madera, ¿sí? Que parece un plástico, pero es de transformación de biomasa forestal, hasta fertilizantes, como este biofertilizante que ustedes pueden ver acá, de algas marinas, ¿sí? Con la utilización de la nanotecnología para disminuir los volúmenes de fertilizante para comercializarlos. Bueno, para obtener todos esos bioproductos y esa bioenergía, hay diversos tipos de biorefinerías, de las cuales ustedes ya vieron en el material que tienen, que son la de materiales
lignocelulósicos, material que son principalmente los de base forestal, los cereal, los de semillas oleaginosas y la biorefinería verde, ¿sí? Los de materiales forestales están principalmente en lignocelulósicos y verdes. Sin embargo, hay algunas especies forestales que sus productos no madereros pueden llegar a ser transformados a través de biorefinería de material cereal o oleaginosos, dependiendo de su fruto o su semilla. Cada materia orgánica, cada biomasa, tiene una versatilidad de producción que pueden ser aprovechados en la bioeconomía. Como por ejemplo la caña de azúcar, que nosotros podemos obtener de ella alimentos, ¿sí? Bebidas, biocombustible, bioenergía y bioplástico. Así como la materia orgánica caña de azúcar, con lo que es producción forestal, lo que es biomasa forestal, nosotros también tenemos un gran aprovechamiento de todo lo que es producción forestal. Desde la madera en sí, que es lo que uno está comúnmente acostumbrado a ver, hasta pulpa, papel, combustible, energía, calor, ¿sí? Y los bioproductos diversos, como resinas, fármacos, productos para la industria, esencias, productos alimentarios y bioplásticos, como ustedes acabaron de ver. Cuando hablamos de bioenergía y hablando de bioenergía en general, no solo para productos de biomasa forestal, nosotros estamos hablando en energía renovable. Entonces estamos hablando de algo que no va solamente en lo energético, estamos hablando de más allá que eso, porque la bioenergía es más que pura energía, porque junto con esta energía están vinculados todo lo que es lo ambiental y lo social. Cuando nosotros utilizamos la bioenergía o agroenergía, ¿sí? Como una energía de biomasa forestal o no forestal, nosotros estamos no solamente suprimiendo la demanda de la agroindustria y de la industria en general, ¿sí? Como también atendiendo a todo lo que es lo ecológico, lo ambientalmente correcto y lo socialmente correcto. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando hablamos de bioenergía o agroenergía, estamos hablando mucho más allá de lo que es la energía en sí. Bueno, para atender esa demanda de la industria y de la agroindustria en producción energética, hablando de energía solamente, con la biomasa forestal nosotros podemos generar energía térmica, mecánica y eléctrica. ¿Sí? Y cuando hablamos de eléctrica podemos no solo estar hablando del suministro de energía para la agroindustria y para la industria, pero también, sino de una población en el caso de una producción mayor de la energía en caso de la eléctrica. La biomasa forestal es toda la materia orgánica de un ecosistema forestal, ¿sí? Y ella se puede obtener de manera natural, que es lo que nos dispone la naturaleza sin interferencia humana, la residual, que es todo lo que se genera de residuo de la actividad forestal o de la industria maderera, ¿sí? Que son los subproductos de esa industria. Y también están los cultivos energéticos, que son planificados para producir energía. De especies como sauces, álamos, eucaliptos, ¿sí? Bueno, el consumo mundial de energía basado en combustibles fósiles nos conlleva una matriz energética insegura, cara y sobre todo bastante negativa para el medio ambiente. Entonces, todo eso conlleva que muchos países
y toda Unión Europea y todos los tratados que se hace pensando en lo que es ambiental, se lleva la bandera de todo lo que es energía renovable. Y la madera, la biomasa forestal, es una de las herramientas que tenemos para estar haciendo la producción de esa bioenergía. En el contexto mundial, más de la mitad de lo que he producido de madera en el mundo, más de la mitad se va a bioenergía, ¿sí? Esa es la tendencia mundial. Se puede observar que algunos países tienen datos que hacen valer de esa tendencia mundial. Por ejemplo, Brasil, que es un país que tiene mayor de 60%, en ese caso 69% de la producción total de madera destinada a bioenergía, de biomasa forestal, y se puede observar acá en el gráfico, y también la creciente, el reemplazo de la energía, ¿sí?, de matriz no renovable, ¿sí?, para matriz renovable con base en biomasa forestal. Y hablando de esa tendencia mundial, hay algunos países, como se puede ver acá en rosa más clarito, como Argentina, que todavía no tiene ese, no llega al porcentaje de su madera producida, no llega a la mitad de su producción. Estamos lejos todavía de llegar. Pero la tendencia es que Argentina, así como la mayoría de los países, vaya a una producción de madera con un mayor porcentaje destinado así a la bioenergía, siguiendo esa tendencia mundial. Cuando nosotros hablamos de producción energética a través de biomasa forestal, nosotros estamos hablando de combustible sólido, líquido y gaseoso. Esos tres tipos de combustible se pueden generar a través de biomasa forestal. Y el proceso de generación de energía de biomasa forestal puede ser térmica, mecánica o eléctrica, ¿sí? Por combustión, pirólisis o gasificación. Bueno, cuando un país tiene la matriz energética dependiendo de biomasa, de bioenergía o no, o cuál es el porcentaje de utilización de bioenergía de la matriz energética de este país, va a variar mucho en relación del, primero, el nivel de desarrollo de este país. Después, de la disponibilidad de bosques cultivados que tenga ese país, o sea, de producciones bioenergéticas. Y de cuestiones ambientales, cada país tiene una presión ambiental de su comunidad distinto del otro. Algunos países, algunas comunidades presionan más que otras al país para estar haciendo y realizando esos cambios y las legislaciones de base ambiental y que también hacen con que vaya presionando al país hacia el reemplazo de la matriz energética para de energía no renovable para la energía renovable. Y otro factor muy importante para determinar si ese país va a utilizar bioenergía o no es la competencia económica con otras fuentes energéticas, ¿sí?, como el petróleo, el gas natural, hidroeléctrica, ¿sí?, o energía nuclear. Entonces, esos son los 4 principales factores que va a determinar si el país va a cambiar su matriz energética, ¿sí?, de productos no renovables así a renovables. En Argentina nosotros tenemos un sector forestal potencial en evolución que perfila con muchas ventajas, ¿sí?, y en pleno crecimiento. Nosotros tenemos en Argentina
muchas posibilidades de convertirnos en un país forestre industriales con posibilidades de competir en el mercado internacional, ¿sí? Con bosques cultivados, con presencia y volumen, cantidad de productos, creación de empleo y diversificación productiva, todo eso con criterios sustentables. Cuando nosotros hablamos de producción de biomasa forestal, tenemos algo que siempre tener en mente. Una forestación es un sumidero de dióxido de carbono. Siempre cuando alguien piensa en una forestación, en un bosque, es normal que uno lo piense y lo vea el bosque como un estuche de carbono, pero también pasa lo mismo cuando hacemos una producción bioenergética. Entonces, si nosotros tenemos la fixación de dióxido de carbono, ¿sí? Y mitigación de los efectos del calentamiento global en una foresta cultivada, nosotros vamos a estar haciendo que vamos a estar produciendo energía con un CO2 bajo, ¿sí? Y hasta llegando en algunas ocasiones a producir bioenergía con un CO2 neutral, ¿sí? Entonces la huella de carbono en la calculadora de carbono, nosotros podemos llegar a obtener una producción energética neutral con la utilización de biomasa forestal. Sin contar las otras ventajas que nos da ambientalmente hablando de lo que es una forestación con todos los servicios ambientales que ella genera. Además de eso, hay una importancia social, todo lo que es producción de bioenergía a través de biomasa forestal genera desarrollo regional, ¿sí? Y generando empleos. Económicamente es rentable, con ingresos y con importancia económica y en PIB nacional. Y nos permite una producción sustentable, ¿sí? Ecológicamente correcta, socialmente correcta y económicamente rentable. Cuando nosotros hablamos de utilización de biomasa forestal, nosotros estamos hablando de bosques cultivados, ¿sí? Principalmente, que son las producciones energéticas, ¿sí? Con fines comerciales y productivos, para bioenergía o bioproductos, y en los bosques nativos principalmente para bioproductos y para bioenergía solamente en lo que es la limpieza, o sea, de una manera de hacer la utilización sostenible de ese bosque nativo. Argentina cuenta con una biomasa forestal en bosque nativo que puede permitir una colecta racional en las limpiezas, ¿sí? En esos montes, en esos bosques que según la legislación permite esa utilización de manera racional, ese manejo sostenible de esos bosques. Argentina también posee forestaciones comerciales, como se puede ver marcado acá en verde, ¿sí? En el mapa, todo lo que es producción forestal en el país. Y también se puede ver el mapa en verde acá, ¿sí? Más fuerte, todo el área de aptitud forestal que tenemos en el país, destacando los potenciales que tenemos, además de otros potenciales que ya vamos a ver más adelante. Todo lo que es producción de biomasa, ¿sí? Forestal, nosotros denominamos dendroenergía, ¿sí? Entonces, toda la energía obtenida, ¿sí? Sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? De los bosques, de los árboles o de vegetación existentes en terrenos forestales, eso se llama dendroenergía.
Acá tenemos un ejemplo de la utilización de dendroenergía en una caldera de biomasa de la International Paper en São Paulo. Esa empresa produce papel, ¿sí? Y esa empresa funciona así como la mayoría, el 70% de la energía usada en Brasil, de todo lo que es producción forestal, va para las calderas de las industrias y agroindustrias, como en el caso de la International Paper. En nuestra región nosotros tenemos ejemplos de lo que es la ramada, ¿sí? Ustedes pueden observar arriba, acá al fondo de la industria están los patios de biomasa forestal y ese patio suministra madera para las calderas de biomasa forestal. Esa industria anteriormente usaba gas y fuel oil, ¿sí? Y reemplazó eso por biomasa forestal en su gran mayoría con relación a fuel oil, ¿sí? Fuel oil solo es utilizado en caso de emergencia y hoy esa empresa está utilizando gas y biomasa forestal, ¿sí? Con un consumo en producción de 60 a 70 toneladas día de madera, ¿sí? Esa industria actualmente está teniendo que traer biomasa forestal de más de 200 kilómetros a más para suministrar a su planta, ¿sí? Y actualmente está haciendo forestaciones en la región para poder obtener esas forestaciones energéticas, madera para el consumo de las calderas de su industria. Esa industria observa que los costos mismos, a pesar de la distancia, los costos son competitivos con lo que es gas, la biomasa forestal con gas, son muy competitivos. Y además de generar más fuentes de trabajo con la utilización de biomasa forestal, y son muy competitivos mismo con la distancia. Imagina cuando se puede obtener a más cortas distancias y sin contar con los problemas que se puede llegar a tener en lo que es generación de energía a través de gas. Como por ejemplo el aumento del costo, los horarios y consumo de las industrias, entre otros problemas que pueden llegar a tener por lo que es la comercialización del gas natural. Bueno, sin contar que, acuérdense que una forestación es un estuche de carbono. Entonces, mientras esa industria está forestando, está plantando, está haciendo forestaciones, ella está consumiendo esa energía, ese dióxido de carbono que ella va a estar liberando para la producción energética de su industria. Sin contar también que el consumo para producir electricidad o energía con gas y con energías derivadas de petróleo comparativamente a biomasa forestal, se emite menos carbono en la atmósfera utilizando biomasa forestal. Y el fuel oil, que es derivado de petróleo, eso ya no se usa más solamente para emergencias, por el precio y por todo lo que es ambiental. Esa industria tiene ISOs, tiene certificaciones internacionales que prestigian a aquellas industrias que utilizan energías renovables en sus procesos de producción. Bueno, otro ejemplo local
la producción de calderas, no solo por la empresa Gonela, que es la que produce las calderas para la ramada, pero también tenemos la FIMACO, que produce calderas de biomasa forestal y plantas de biomasa forestal en sus dos plantas de acá de Esperanza y también de allá en Brasil. Bueno, lo que nos permite la utilización de biomasa forestal, nos da una solución racional para el uso de madera como fuente energética con el base del tripé de la bioeconomía, ¿sí? En lo que es la importancia social, ambiental y económica de la producción. Cuando nosotros hablamos en biomasa forestal, su marco energético se puede clasificarse en biomasa forestal primaria y secundaria. La primaria es procedente directamente de los aprovechamientos forestales y la secundaria de todo lo que es residuo, ¿sí? Todo lo que es residuo industrial forestal, como acerrín, astillas, chipes, corteza, etc. Entonces ahí tenemos los distintos grados de procesamiento de lo que es material forestal, la leña, que lo más, el que no tiene ningún grado de procesamiento, o solamente el trozado, y después los residuos de acejado, ¿sí? Astilla, cejín, bueno, carbón vegetal, los pellets, las briquetas, y el gas pobre de la gasificación de la leña de carbón residuos. Todo lo que es residuo forestal, todo lo que es uso energético de la biomasa forestal, la actividad de foresteo industrial produce muchos residuos en la industria, así como en el campo y el bosque. Cuando digo bosque, nativo y cultivado. Y todo ese residuo es insumo para la producción de bioenergía. Además de las plantaciones energéticas, como nosotros hablamos anteriormente. Cuando se hace cultivos forestales para bioenergía, normalmente se utiliza especies de rápido crecimiento. Y para determinar si esa forestación va a ser solamente para bioenergía o se va a hacer para bioenergía y para otros fines o como producción de madera o para bioproductos, va a depender de varios factores. Para bioproductos depende de la capacidad productiva de la región y consumo y de la especie en sí. Pero cuando son especies de rápido crecimiento, las principales especies van destinadas a producción de bioenergía y de madera cerrada. Para definir si vamos a hacer una producción solamente bioenergética o si vamos a asociar, vamos a hacer juntas en los mismos hectáreas, madera para acejadero, para cejaría, laminación y bioenergía juntos, va a depender de qué? De la mano de obra que hay en la región, los costos de implantación y producción, el precio del mercado y la demanda del mercado y los volúmenes producidos si llegan a atender la demanda bioenergética o no. Cuando se hace producción de cultivos energéticos, se puede hacer así monocultivos, ¿sí? Y también se puede hacer en sistemas silvopastoriles, en fajas de plantación, ¿sí? Utilizando también sistemas silvopastoriles o agro-silvopastoriles con agricultura primero y después con ganadería. Se puede hacer en cortinas forestales, en montes de abrigos, ¿sí? Y una de las especies más utilizadas en la región son los eucaliptos colorados, como los caumadolenses y los teriticornes, o híbridos de
estos con eucaliptos grandes, como es lo que se puede observar en las plantaciones de la ramada en Champcampio que ustedes pueden ver en la foto. Esta es una plantación de calmadolenses con grandes en Reconquista y Avellaneda. Esta en Avellaneda, hecha por la Unión Agrícola de Avellaneda. Y también una de las alternativas para nuestra región son los eucaliptus duni. También se puede utilizar los pinos, ¿sí? En nuestra región principalmente los taeda y heliotis. También se puede utilizar los pópolos, los álamos, ¿no? Los pópolos, los álamos, y las alicáceas, los sauces, ¿sí? Los sauces. Cuando nosotros hablamos de producción de biomasa forestal, otra herramienta que tenemos de bioeconomía para aumentar la producción y disminuir el tiempo de producción de estos mismos hectáreas de producción es la utilización de la propagación clonal. Cuando utilizamos propagación clonal, nosotros estamos utilizando materiales selectos de calidad y que nos van a dar una mayor rentabilidad en un menor plazo de tiempo. ¿Por qué? La forestación clonada, si, por ejemplo, un pino que lleva 25 años para su cosecha, ¿sí? Un pino taeda, por ejemplo. Si utiliza materiales selectos clonales y si usa la clonación para la propagación de ese material, en vez de estar cosechando ese material con 25 años, se reduce la cosecha, el tiempo para la cosecha, para 13 años, ¿sí? Entonces se reduce en un poco más de la mitad del tiempo de lo que esa especie forestal iba a tardar para producir bioenergía o madera. Si es una especie que para su cosecha llevaría 13, 14 años, cuando se utiliza propagación clonal, ese material es obtenido en un poco más de la mitad del tiempo. Quiero decir, 8, 9 años, ¿sí? Y además, cuando se utiliza la silvicultura clonal, se puede estar cultivando materiales que tengan características silvoculturales, ¿sí? Por ejemplo, de mayor poder calorífico cuando es para bioenergía, y también más adaptados a las condiciones edafoclimáticas específicas, por ejemplo, tolerantes a heladas, tolerantes a salinidad, a anegamiento, a plagas y enfermedades, etc. Entonces, cuando se utiliza de base el mejoramiento forestal y la propagación clonal, la silvicultura clonal, se puede aumentar las ventas, la bioeconomía de todo lo que es el sector de producción dendroenergético. En nuestro país hay diferentes legislaciones forestales, ¿sí? Que normatizan lo que son bosques cultivados, nativos y también forestación urbana en el caso de los residuos. Entre ellas, las más importantes está la ley de promoción de plantaciones forestales, que incluye las plantaciones bioenergéticas, de la cual esa ley otorga aportes económicos no integrables de 80% del valor invertido para esa forestación, ¿sí? Además de beneficios fiscales. Ahí está la página para quien interesa para obtener información sobre la ley. Acá está un ejemplo, una producción de eucalipto a 40.000 pesos el costo por hectárea, y el apoyo económico de 1 hasta 300 hectáreas es, o sea, lo que te devuelve el gobierno es 32.115, el 80%, ¿sí? Arriba de los 300 hectáreas se devuelve el 20%, y eso anualmente, ¿sí? Con plantaciones anual. Todo lo que es producción forestal para suministrar a la industria madera
anualmente hay un cupo de corta, ¿sí? Que hace con que un productor hasta mediano a grande productor no pase de producción anual de 300 hectáreas año. Además de dar el retorno de lo invertido para la implantación forestal, también da para actividades silvícolas realizadas como podas, raleos, ¿sí? Y también para enriquecimiento de bosque nativo. Otra ley, que es la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración y conservación y aprovechamiento y manejo sostenible de bosques nativos, que es la 26.331, que es la página del Ministerio de Ambiente, donde se puede obtener información, está ahí abajo, ¿sí? Y la ley del árbol, que sirve para todo el territorio provincial, que tiene objetivo de promover y conservar el arbolado, tanto en predios públicos como privados, además del arbolado público, ¿sí? Son todas las leyes, además de la ley de intención de impuestos, son todas las leyes que reglamentan y promocionan la actividad forestal en nuestra región. Entonces, todo lo que es biomasa forestal para energía en Argentina, ustedes van a poder ver un poquito más en algunas de las charlas que van a tener más adelante. Hay algunos ejemplos de algunos videos que pueden mirar, pero bueno, lo más importante de todo eso es tener en cuenta de los potenciales de producción que hay de producción de biomasa forestal para energía en nuestra región. Bueno, como ustedes van a ver en el cursado, todo lo que es bioenergía tiene un volumen muy grande de transporte, entonces se recomienda que esa producción sea cerca de la industria para producir en la calculadora de dióxido de carbono, producir una energía lo más limpia posible, pudiendo llegar hasta a neutro, ¿sí? Y también para tener costos más competitivos. Bueno, con todas esas ventajas en lo que biomasa forestal, las ventajas económicas, ambientales y sociales, y el reemplazo de los combustibles fósiles por biomasa forestal marca la importancia de la misma, ¿sí? Y marca también con todo eso que vimos las posibilidades de la producción forestal ser incluida en la bioeconomía nacional y territorial. Bueno, entonces nosotros vemos que la biomasa forestal es una alternativa para la bioeconomía nacional y una herramienta para el uso sustentable de nuestros bosques, tanto nativos como también cultivados. Bueno, muchas gracias por la atención. Las consultas pueden ser realizadas por el foro. También nos vamos a encontrar a través de videoconferencias y dejo mi correo electrónico para mayores consultas. Muchas gracias y hasta luego.